El tema es dejando un legado. Y tiene que ver con el legado que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos y así sucesivamente. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y si yo les digo acerca de un legado, dejar un legado, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Yo estoy seguro que lo primero que se nos viene a la mente es bienes materiales. Dejarles una empresa, una casa, una cuenta bancaria llena de varios dígitos, un terreno, un apellido respetable, una carrera, dejar un conocimiento, ¿no? Cuando hablamos acerca de dejar un legado, eso es lo que muchas veces se nos viene a la mente. Y aunque todo esto puede tener un valor y es importante, no es todo lo que Dios nos llama a hacer para dejar un buen legado a nuestros hijos. Y dentro de cualquier ámbito de estudio o de análisis, pues es importante conocer, ¿no?, el significado de lo que vamos a estudiar. Entonces las palabras, los conceptos, las definiciones, pues son importantes porque eso nos ayudan a comprender mucho mejor acerca del tema. Porque hay una frase que dice: quien domina el lenguaje o quien domina los conceptos, domina el debate. Eso es muy importante. Quien domina el lenguaje, los conceptos, domina el debate. Entonces, para preparar esta predicación, me estaba yo preguntando, bueno, en términos de definiciones sabemos lo que es un padre. Si ustedes buscan padre en el diccionario van a encontrar que es proveedor, el que engendra, protector, autor de vida y así varias definiciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel o el significado, el concepto de padre el día de hoy? ¿Qué significa ser padre de familia en la sociedad el día de hoy? Pues miren, en este análisis que estuve ahí investigando, pues lo que estuve encontrando fue que hoy en día, para poder, digamos, las empresas vender un mejor producto, hacen estudios hasta de lo que no se imaginan. Hacen estudios de cuántos views hacen a los mensajes o a los anuncios publicitarios, cuánto tiempo, todo eso se los miden. ¿Cuánto tiempo estuviste tú viendo el video? ¿Qué día lo viste? ¿En qué cuenta se vio? Entonces, toda esa información que se va recopilando en redes sociales, en encuestas, son utilizados por sociólogos, son utilizados por psicólogos, empresas, mercadólogos, instituciones financieras, y ellos analizan todos estos factores de popularidad para precisamente medir las celebraciones. Y mientras ellos puedan medir las celebraciones, pueden mejorar la manera en cómo le llega el producto a los compradores. Entonces empiezan a hacer el estudio acerca de qué tanto se vende el Día de la Madre, qué tanto se vende el Día del Padre, qué artículos se venden en el Día del Niño, y hacen todo ese análisis. Y revisando este tema, pues me encontré algo muy interesante: el Día del Padre. ¿En qué lugar creen que esté el Día del Padre? ¿Creen ustedes que esté dentro del top 20? ¿No? Miren qué negativos son los papás, pues. No, sí, están dentro del top 20. ¿Estará dentro del top 10? Sí, está dentro del top 10. Miren la sorpresa de muchos. ¿Sí? ¿A poco sí está dentro del 10? Si nadie se acuerda. ¿Sí? El Día del Padre, fíjense, en Estados Unidos es el séptimo más popular. Y como les decía, analizan la derrama económica, analizan qué tanto se celebra a nivel social. Entonces está entre el séptimo y el octavo puesto. Y en México, pues está apenitas llegando al 10º lugar. En Estados Unidos, fíjense, está después de Halloween, está después del Día de la Independencia, después de San Valentín. Entonces imagínense, prefieren festejar más a los monstruos y demonios que al Padre. 7º lugar. Y en el caso de México, es bien curioso, porque fíjense, en el caso de México está en el 10º lugar. En el 8º lugar está el Día del Niño y en el 9º lugar está el Día de Reyes Magos. ¿Qué nos da a entender eso?
Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Dame dinero para comprar a los niños y dame dinero para comprar a los niños. Primero es más popular el Día de los Niños y el Día de Reyes de Magos, que es cuando le dan juguetes a los niños. Y estamos dando cuenta que en estos estudios pues revelan algo bien interesante, porque es una ventana hacia cómo la sociedad percibe al padre hoy en día. Y por ejemplo, el estudio o parte de lo que estoy investigando dice que cuando se celebra a la madre, culturalmente se le suele asociar con ternura, cuidado, sacrificio, presencia emocional, crianza y entrega. Ajá. Cuando se ve los resultados acerca del padre, se relaciona con proveedor, autoridad, protección o estabilidad económica. Hasta ahí. Entonces, prácticamente es el que provee y es el que cuida. Hasta ahí. Y no está mal. Pero no es todo el panorama que Dios tiene para el varón. Por eso, por ejemplo, los regalos, dicen los expertos, los que hacen este tipo de análisis, dicen que los regalos o los detalles que se le dan a la mamá comunica más gracias por tu amor, por tu presencia, por tu sacrificio, ¿sí? En cambio, cuando hacen regalos a los papás, lo que detona o lo que quiere o lo que se percibe es: aquí tienes algo útil, papá. Puede ser una camisa, una taza, una herramienta, unos calcetines, una corbata, que tampoco se les hace el fuchi, ¿verdad? Digo, si quieren regalarme eso, no hay ningún problema. No es el problema el regalo, sino la intención o lo que significa el regalo hacia los padres. Y según los expertos, la paternidad se traduce en utilidad bajo estos conceptos actuales. No bajo los conceptos de Dios, sino bajo los conceptos actuales. Se reduce o se traduce a utilidad. Es decir, papá sirve, papá trabaja, papá provee, papá resuelve, papá aguanta, papá no pide mucho, papá entiende. Y a veces el estar diciendo mucho papá entiende, a veces dejamos de entender a papá. Y recuerden que al inicio les dije que los conceptos o el significado importaban. Porque cuando hablamos del Padre, estamos hablando de un significado que con el paso del tiempo pues ha cambiado, ¿sí? Y se ha ido reduciendo. Porque ante los ojos de Dios y bajo la luz de la vida, de la Biblia, no significa solamente proveedor y protector. Y si yo les preguntara ahorita, ¿qué pasaría, ahorita bajo estos conceptos, qué pasaría si ahorita yo o ustedes le preguntan a sus hijos si están orgullosos de ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado de esa pregunta? Oye, hijo, ¿estás orgulloso de mí? ¿Cuál será la respuesta? Ya empezaban los aleteos y los codazos. Yo creo que la respuesta de muchos sería sí. Y quizá muchos van a decir responder sí, nada más para salir del compromiso y decir sí, papá, estoy orgulloso de ti. Pero ya si les preguntas por qué, ahí sí los pones a sudar. Bueno, ¿y por qué estarías orgulloso de mi hijo? Ese es más complicado. Y yo creo que muchas de las respuestas, bajo las tendencias, va a ser porque me amas, porque me cuidas, porque me das lo necesario, porque no me has abandonado, porque me ayudas a estudiar, me has dado educación, porque me has ayudado a salir adelante. Y una vez más se reduce ¿a qué? A proveedor y protector. ¿Sale? Y digamos, estas respuestas pues también son valiosas, ¿no? Porque al final de cuentas el padre es parte de su rol. Ahora, si nuestros hijos solo pueden identificar de nosotros provisión y cuidado o presencia, pero no una dirección espiritual, y un ejemplo podría ser pues un ejemplo de fe, el temor de Dios, la formación del carácter bajo los lineamientos bíblicos,
Entonces solamente estamos cumpliendo una parte del rol de paternidad, pero no todo el propósito que Dios tiene para el padre, o incluso, bueno, y en general, para la familia. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si alguien le pregunta lo mismo al hijo? Oye, hijo, ¿estás orgulloso de mí? Sí, papá, estoy muy orgulloso de ti. Y le preguntas, ¿por qué? Y que la respuesta sea, porque me has enseñado con tu ejemplo cómo debo de amar y respetar a mi futura esposa. Porque siempre me has aconsejado bien y siempre con la palabra de Dios. Porque siempre me has corregido con amor, pero también con autoridad y firmeza cuando me equivoco. Porque veo el carácter de Cristo en ti, porque veo que lo que enseñas lo pones por práctica, porque siempre confías en Dios, porque veo que sé que oras por mí y te veo orando por mí. Ya, si reciben esas respuestas, porque ya ahí sí, les decía ayer, ya pueden agarrar ustedes el micrófono y, como el meme, ¿no? Lo dejan caer. Ya cumplí, he hecho un buen trabajo, esto es lo que yo quería dejarle a mi hijo. Pero el problema es que muchas veces, pues bajo la forma en cómo el mundo entiende el rol del padre, también se ha introducido aquí en la iglesia. Ese mismo imagen que vemos allá afuera es la mismo rol, la misma imagen que a veces hemos adoptado aquí en la iglesia. Y como les decía, en la Biblia va más allá todavía el rol del padre. El rol del padre bajo los estatutos o lineamientos de Dios era, en los tiempos bíblicos, era un guía, un maestro, protector, era un instructor, transmisor de identidad, transmisor de carácter, responsable espiritual delante de Dios. Entonces la idea central de este tema del legado, dejando un legado, no se mide solamente por lo que pones en la mesa, sino por lo que forma el corazón de tus hijos, lo que estás formando en el corazón de tus hijos y la manera en cómo estás guiando a tu familia delante de los ojos de Dios. Y como les comentaba, en el mundo bíblico, la familia era la unidad básica de la sociedad, porque antes de que hubieran instituciones, escuelas, antes de que hubieran empresas, gobiernos, la vida se estructuraba alrededor del hogar, de la tribu, del clan, del linaje. Entonces el padre tenía una función muy importante y muy central, y no porque fuera superior, sino porque cargaba una responsabilidad delante de Dios. Y la palabra, por ejemplo, papá en hebreo es af, nada más así, A, B de vaca, af. Y no se limitaba únicamente este concepto a la idea biológica de engendrar, sino que comunicaba origen, comunicaba autoridad, comunicaba ancestro, fuente de identidad, representante del hogar. Por eso cuando Dios habla de Abraham en Génesis 18-19, dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, observe que Dios no simplemente dice porque Abraham tendrá hijos, sino que le da un significado del motivo por el cual les va a dar esa descendencia, para que mande a sus hijos y a su casa después de sí. Ahí, ¿a quién está hablando? A los nietos. Entonces es a los hijos y después a los nietos, para que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, o sea, haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces el padre bíblico no era llamado a ser un dictador doméstico, como muchas veces también nosotros lo vemos allá afuera. Era llamado a ser un pastor dentro de su hogar. Y una ilustración podría ser, imagínense ustedes una casa hermosa, una casa con buenos acabados, muy hermosa por fuera, muy hermosa por dentro, pero que en su estructura principal, que son los cimientos, no está bien. Esa casa, decía Jesús, se va a derrumbar. Tienes que cimentar
bajo los cimientos fuertes, bajo rocas fuertes. Y aquí las rocas fuertes dentro del hogar, ¿quiénes son? No es nada más el papá, es el papá y la mamá, los dos. Entonces, la familia necesita esta provisión, que los dos estén caminando en unidad, que los dos estén caminando bajo los mismos lineamientos. Cuando hay una desigualdad, puede haber ahí problemas. Cuando hay algo que está estorbando entre la vida de los dos, puede haber problemas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante acerca de cómo, por ejemplo, el ejemplo de Isaac, perdón, de Jacob y Esaú, cuando Isaac y Rebeca tienen a sus favoritos y empieza el problema, porque uno favorecía al otro y el otro favorecía al otro hijo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, para nosotros los cristianos, y se los voy a decir así, el mayor fracaso que podemos tener no es no poderle dejar a nuestros hijos una casa o bienes materiales. Es dejar una casa sin dirección espiritual. ¿Sí? Ese sería nuestro peor error. Ahora, como padres seremos o llegaremos a ser perfectos. La respuesta es no. No vamos a poder ser perfectos. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores, y muchos. Pero que nuestro legado sea visto por nuestros hijos y por nuestros nietos, y no nada más por ellos, sino incluso alrededor, a los amigos, a los hermanos de la iglesia, que nuestro legado sea un legado bueno, un legado puesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora, imagínense ustedes, no sé cuántos, bueno, me imagino que varios han estado aquí en algún velorio, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos estado en algún velorio. Y dentro de los velorios, ¿qué escucha uno? Pues llanto. Me refiero, por ejemplo, cuando ya está la persona ahí, en el fétro, ahí acostadito, inerte, todo paliducho, y de repente empiezas a escuchar testimonios, historias de la persona. Y empiezas a escuchar a las esposas, ¿no? Una mujer que dice: mi viejito era canijillo, pero nunca nos dejó sin comer, fíjate. Eso sí, se iba todos los viernes de parranda, pero siempre mi gasto. Y por allá en otro velorio, la esposa decía: mi chiquitín habrá sido mujeriego, borracho, mal hablado, pero eso sí, nunca me puso un dedo encima. Y por allá en el rincón, el hijo podría estar diciendo: mi padre era frío, distante, pero pues al final nos dejó carrera, casa y el negocio. Y por allá mejor otra familia o otro hijo diría: nunca vi que mi padre le dijera cosas bonitas a mi mamá, pero pues se la llevaba de viaje de vez en cuando. Entonces trata de compensar lo malo con lo poco bueno. Y ahora viene la pregunta que les hago a ustedes: ¿qué dirán en su velorio? Y no nada más es para los padres y para los papás, es para las mamás también. Y es para los hijos también, porque aunque están jóvenes, la muerte nos llega a todos. ¿Qué van a decir de ti cuando Dios te llama a su presencia y estés ahí en esa caja? ¿Cuál va a ser el testimonio, cuál va a ser el legado que vas a dejar y que puedan decir acerca de ti? Y lo que les voy a decir no son nada más ejemplos al azar, son cosas que me acuerdo que de velorios a los que mi familia asistía, y de repente se enteraban cosas así medio fuertes de cristianos, ¿no? Y pues había veces que pues los hijos decían: pues mi padre iba a la iglesia siempre lo vi orando, pero nadie le servía porque le hablaba feo a mi mamá, porque a nosotros no nos hacía caso, nunca estuvo presente.
Mi esposo sabía muchísimo de la Biblia, pero nunca pudo dejar su mal carácter. Hasta sus últimas horas, eso es caso real, ¿eh? Hasta sus últimas horas me dijo que por mi culpa estaba todo él enfermo. Así es como muchas veces, o muchos cristianos son recordados. Medítalo. ¿Qué es lo que estarás dejando una vez que Dios te llame a su presencia? Porque ahorita todos les decía, si tú le preguntas, ¿estás orgulloso de mi hijo? Te van a decir, sí, papá. Pero ya una vez que estés viejito o que ya estés, que hayas partido con el Señor, es ahí donde empiezan pues ya no está. Ahora sí ya puedo hablar con libertad. Y muchas veces ahí en esos momentos del velorio es cuando sienten el dolor, sienten todas las emociones encontradas, y si había rencor, sale el rencor. Ajá. Y si había odio contra el papá, pues sale el odio contra el papá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que va a decir tus hijos? ¿Qué es lo que van a decir tus padres, joven? Si el día de mañana, si el día de hoy Dios pide tu vida. Y les voy a dar un ejemplo porque eso trasciende, hermanos, en serio trasciende. Y les voy a dejar un ejemplo de mis abuelos. El Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Y el ejemplo que puedes dar, me imagino que aquí hay varios abuelitos, hay muchos abuelitos o poquitos abuelitos. Me imagino que hay abuelos, ¿no? Y el ejemplo de los abuelos, y pongo el ejemplo de los abuelos porque el ejemplo de los abuelos es, digamos, ya dos generaciones. Están los abuelos que conocieron a Cristo, luego los papás y luego los hijos. Y yo me acuerdo de mis 4 abuelos, yo los conocí a los 4 vivos, ¿sale? Pero del lado de mi papá, perdón, a mi abuelito materno solamente lo conocí, yo tendré como unos 5 o 6 años y medio me acuerdo de él. Lo que sí me acuerdo, fíjense, es cuando estaba ya él en sus últimos días de vida y ya estaba postado en cama en un departamento muy chiquito. Y ahí estaba, me acuerdo que estaba yo, y lo que no me acuerdo ya después es ni el entierro ni el velorio. Pero cuando escuchas tú los testimonios o lo que se dice acerca del abuelo, eso impacta mucho y impacta a los hijos, el testimonio impacta al hijo y el testimonio impacta a los nietos. Porque yo, como les digo, yo no me acuerdo mucho de él. Él era misionero. Y lo que me acuerdo que me decían, fíjense, lo decían sus consuegros, mis abuelos maternos. Decían, tu abuelito, se llama Arnulfo, mi abuelito. Tu abuelito Arnulfo, dice, nunca lo vimos enojado, era buen cristiano. Y el testimonio que dejó él es de que era un buen cristiano. Y todos los que lo conocieron y que tuvieron la oportunidad de conocerlo decían, es que él sí era un buen cristiano. Entonces, esos ejemplos que van dando, y no lo digo para vanagloriarme ni nada, son ejemplos que tú puedes ver que trascienden las generaciones. Y que tú puedes decir, ¿cómo es que mi abuelo, en situaciones tan adversas, porque luego escuchas historias de los abuelos, en situaciones tan complicadas, él confiaba en Dios? Y cómo nunca menguó su fe. Y como siempre andaba, según los testimonios, andaba predicando y andaba enseñando y andaba de rodillas y orando. ¿Qué era lo que veían en Jesús? Y todo eso, hermanos, empieza a detonar, empieza a resonar a las generaciones. Empieza a resonar en el hijo y después empieza a resonar en los nietos. Y así me puedo seguir con mis otros 3 abuelos. Que en el caso, por ejemplo, de mi abuelo materno, él era de carácter muy fuerte, pero fuerte. Yo creo que en mi vida me habrá pegado unas 4 o 5 veces.
De esas veces que te jalaban las patillas. Bien merecido, sí, la verdad, bien merecido. Y de esos coscorrones que te daban así como con esto. Y luego era así chaparrito, pero de manos así como gorditas, así como, imagínense, era técnico de refrigeradores. Entonces imagínense todos los técnicos o mecánicos, pues la fuerza que tienen en las manos. Entonces imagínense un coscorrón con esas manos así en la cabeza. Yo chiquillo. De esas que te siguen doliendo hasta, te acuerdas y te duelen. Bien merecido, bien merecido. Pero esos recuerdos no se ven opacados. Al contrario, yo digo gracias a mi abuelo que me corrigió y nos metía unas regañadas, porque cuando iban tener un grupo musical y cuando iban a cantar alguna iglesia, hagan de cuenta que llegaba un grupo invitado de cantantes, se ponían aquí a cantar. Y en lo que ellos se ponían aquí a cantar, ¿qué creen que hacíamos los escuincles? Nosotros ya estuviéramos ahorita allá afuera conociendo el centro de Pitillar. Y si mi abuelito no veía que estábamos ahí, ya después nos metía una regañada. O le decía a las mamás, a ver, no estaban tus hijos. Entonces, era muy duro, sí era muy duro. Pero en sus últimos 6, 7 años que estuve con él, en los que yo quería pues aprender a predicar y quería aprender cómo armar un bosquejo, y él me daba la oportunidad de comenzar, me daba consejos, me regañaba, me decía, a ver, ¿de dónde sacaste esa información? Ven para acá. Y me decía, a ver, ¿de dónde sacaste eso? Pues es que aquí dice, y ya leíste el contexto. Entonces eran consejos muy buenos. Y los últimos años de su vida para mí, el recordarlo, para mí es gratificante, ¿sí? Y por eso les digo, el testimonio resuena. El testimonio que tú le vas a dejar a tus hijos y que le vas a dejar a tus nietos, que sea algo bueno, que sea algo ejemplar. Y como decía, ¿te vas a equivocar? Sí te vas a equivocar, porque también muchas veces mi abuelito me regañaba a veces injustamente o de la nada se enojaba, pero eso, créanme hermanos, eso no opaca lo que me enseñó, no opaca los últimos años en los que yo vi en él una gran transformación del viejo gruñón, enojón. Digo, ya puedo decirle porque ya no está aquí, ¿verdad? Y ahí es lo que les digo, a ser tan paciente y ser tan acertado en la manera en cómo nos, o en mi caso, ¿verdad? No sé si mis demás primos o familia, pero en mi caso siempre en sus últimos años me hablaba con mucho, mucho amor. Entonces, el ejemplo que nosotros podamos dejar, el legado que nosotros podamos dejar va a repercutir por muchos años, puede repercutir por muchas generaciones. Y el padre es maestro espiritual de su casa. En Deuteronomio 6, del 6 al 9 leemos lo que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo aquí es, la palabra de Dios no está limitada solamente en la iglesia, bajo la predicación del pastor, bajo la predicación de los hermanos. La predicación de la palabra debe de estar ¿en dónde? En nuestros hogares. Que ellos puedan recibir un consejo, pero que ese consejo vaya de la mano con un texto, de la mano con bases bíblicas, que mejor. Y si tú puedes estar tras de ellos o procurando que ellos estén leyendo, que estén aprendiendo, cuánto mejor. Entonces la casa se debe de convertir en el primer salón de discipulado. Y ahí no nada más es a los varones, también a las mamás. También va para las mamás. Tenemos que ser un lugar donde los hijos puedan aprender. El padre y la madre, en la antigüedad, debían de formar una atmósfera donde Dios no fuera un tema nada más así ocasional, sino que según lo que Dios les estaba diciendo era ¿qué?
de cuando te levantes, andando en el camino y cuando te vayas a dormir. Debe de estar presente. Debe de estar presente Dios en todo momento. Y por eso en Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque involucra a quiénes. A los tres, ¿verdad? Al papá, a la mamá y a los hijos. ¿Sí? Y las mamás dicen: ay, pensé que nada más iban a hablar del papá. Involucra a los tres. El padre es responsable de instruir. El texto habla la instrucción de tu padre. Entonces la palabra instrucción apunta a formación, a corrección, disciplina y enseñanza moral. El padre no debía ser una figura silenciosa o muda, distante o solamente, como les decíamos, proveedor económico. Su voz debía tener un peso en la casa. El padre en este texto es llamado a instruir, corregir, modelar y guiar. No solo debía decir: yo trabajo para que no les falte nada. Eso es lo que normalmente decimos: yo trabajo y tú, esposa, y te encargas de los hijos. El padre también tiene que tener en cuenta que debe de presentarle a los hijos a Dios para enseñarles el camino que agrada a Dios. Y estamos todos de acuerdo que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Los hijos así son. Si un padre dice: busca a Dios, pero nunca te ve orando, o no sabes si oras. Si le dices: respeta a tu mamá, pero tú, varón, no respetas, y viceversa. La mamá a veces le dice: respeta a tu papá, pero si ve que le hablas mal al papá, mamá. Entonces ellos aprenden demasiado cuando están viendo, más de lo que les dices. Y si vemos ahí en Proverbios, dice: no desprecies la dirección de tu madre. Aquí lo que nos está diciendo el texto es que no se muestra a la madre nada más como una figura secundaria ahí, irrelevante en la dirección y educación de los hijos, sino que la voz de la mamá también tiene peso. Su dirección también debe de llevar consejo. Su dirección debe de edificar también a los hijos. Y los hijos, ¿qué dice ahí? A los hijos, ¿a quién les es llamado? ¿Qué dice ahí el texto? Hijo mío, dice: oye, ¿y qué más después dice? Y no desprecies. Hijos que me están escuchando, tienen una responsabilidad delante de Dios, en el sentido de que ustedes tienen que escuchar la instrucción del padre y no despreciar la dirección de la mamá. Tengan eso muy en cuenta, porque dentro de los 10 mandamientos, ¿cuál está? Honrarás a tu padre y a tu madre. Tienes que estar atento a lo que tu papá te está diciendo. Nosotros los padres no les decimos las cosas nada más porque sí. Hay un motivo. Y muchas de las veces ese motivo es evitarles a ustedes errores que les pueden causar mucho dolor. Una, o porque ya pasamos por ello, o porque tenemos la sabiduría suficiente para saber que lo que están haciendo les va a traer problemas, les va a traer sufrimiento. Entonces, a los hijos les es llamado en esta hora a escuchar a los papás. Miren, les voy a contar una historia. Te me acordé. Resulta que uno de mis tíos estaba haciendo talacha y no podía quitar no sé qué pieza. Y ese consejo me lo dio mi tío de la experiencia que tuvo con mi abuelito, el enojón. ¿Se acuerdan? Que se llamaba Joaquín, mi abuelito. Con mi abuelito Joaquín, el que de carácter fuerte. Entonces dice mi tío que un día llega él
Llega mi abuelo y pues ya era noche y escuchaba que todavía estaba haciendo talacha ahí en el patio. Entonces mi abuelito pues había tenido un accidente y pues estaba cojito, iba con su bastón, iba caminando. Dice, ahí viene tu abuelito, dice, ahí nada más oía su bastón, dice que venía. Chuc, chuc, chuc. Y de repente mi abuelito le dice, ¿qué estás haciendo, Manuel? Ya estoy dando nombres ahí, ya están en internet. Estoy tratando de quitar esta pieza, o estoy tratando de hacer algo. Y mi abuelito le dice, ¿y ya le hiciste así y así? Pero como me dice mi tío, como yo estaba tan frustrado y tan enojado, le dije, sí, ya le hice y no funcionó. Hazle así. Estoy seguro que va a salir, que ya le hice así. Y fíjense, algo muy curioso que también vamos a ver. Mientras más vas tú envejeciendo y los hijos van creciendo, ¿qué creen que pasa? El rol del papá lo quieren tomar los hijos y nos quieren hablar como su igual. Hijos, y me incluyo, porque todavía tengo a mi papá vivo. Y sí, me preguntan, ¿he tenido discusiones con él fuertes? Sí. Y es un llamado que nos hace Dios. No te pongas al tú por tú con tu papá. No porque tú tengas ahora la mayoría de fuerza y tu papá esté menguando, quiere decir que le puedes hablar como se te pega la regalada gana. Tienes que respetarlo. Incluso honrarlo más, porque dice la Biblia que tienes que honrar las canas. ¿Sí? Y eso es muy común conforme van creciendo. Ellos creen que van sabiendo más que el papá, y el papá se va haciendo viejito. Ay, papá, eso era en tus tiempos. Ay, papá, ¿tú qué vas a saber? El caso es de que agarró y dice mi tío, se dio la media vuelta y ahí va tu abuelito de regreso para la casa. Y ya cuando vi que se metió dije, pues ya le voy a hacer como dice él. Y que le hace como dice él. Y que resulta que sí hiciera como decía mi abuelo. Y la manera en cómo me lo contó, ¿cómo creen que me lo contó? Con sus ojos llorosos, porque sabía el error que estaba cometiendo. Y el consejo que me dio es, no desprecies el consejo, ni de tu padre, no desprecies el consejo ni de tu madre, ni tampoco desprecies el consejo de los ancianos de la iglesia, porque ellos saben bien cómo guiar, saben bien cómo dar dirección a tu vida. Entonces, a los hijos les es llamado, escuchen a sus padres, escuchen a sus madres. Y aquí viene una advertencia. La advertencia es acerca de la historia de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob. Y es un ejemplo muy, muy serio. ¿Por qué? Porque Dios había declarado que antes del nacimiento de Esaú y de Jacob, ahí en Génesis 27, le había dicho Dios que el mayor, le había dicho Dios a Isaac y a Rebeca que el mayor serviría al menor. La promesa de Dios ya había sido hablada, ¿sí o no? O sea, el mayor le va a servir al menor. Y Dios no necesitaba ayuda para que esto se cumpliera. Y no necesitaba el engaño que más adelante vamos a ver qué ocurrió para que esto resultara. Ahí vemos una familia donde cada uno de alguna manera falló. ¿Por qué? Padres, madres. Isaac, fíjense, Isaac mostró, dice la palabra de Dios, favoritismo ¿hacia quién? Hacia Esaú, el machote, el peludo, el que olía a campo, el que olía a sangre, el que salía a cazar. Y Rebeca se inclinaba más por Jacob, que era más como más doméstico. ¿Qué nos enseña eso? Que tus hijos son completamente diferentes. ¿Y qué nos enseña eso? Que no le puedes hablar de la misma manera a uno que hablar de esa misma manera al otro. Si uno no entiende con el por favor y el otro entiende solamente con regaños,
No le puedes hablar a los dos de la misma manera. Si uno entiende hablando de manera civilizada y el otro cavernícola solamente cuando le gritas, no le puedes hablar al que sí entiende como al cavernícola, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hablar? Son diferentes. Y otro ejemplo que nos está dando aquí la Biblia es: ten cuidado con tener favoritos. Yo por eso nada más tengo a Sarita, mi favorita. Mis hijos allá. Hasta despertaron, creo, ahorita que dije esto. Nos es llamado a no tener favoritos. Nos es llamado, y si entendemos lo que está diciendo ahí, son diferentes. Uno era más tosco y el otro era más tranquilito. Uno le gustaba la casa y el otro le gustaba estar en casa haciendo la comida. Son diferentes. Y vemos aquí que después Rebeca quiso ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Pero si se dan cuenta, pues lo hizo con métodos que no honraban a Dios. Y aquí viene algo bien interesante, lo que les decía ahorita. Se dice que Isaac ya tenía una vulnerabilidad en ese momento. ¿Cuál era? 1, la edad. 2, ya no veía bien. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Se aprovechó de esa debilidad para engañarlo. ¿Qué hizo Jacob? Se aprovechó de la misma debilidad para engañarlo. Y hay hijos que se aprovechan de las debilidades de los padres. Ustedes, hijos, y yo como hijo, sabemos muy bien cuáles son las debilidades de los papás. Sabemos muy bien cómo hablarle al papá para que nos dé lo que queremos. Sabemos muy bien cómo hablarle a la mamá. Y sabemos muy bien en qué momento tenemos que decirle: dame, cómprame. Ustedes lo saben muy bien. Ya empezaron ahí los aleteos. Lo saben bien. Saben muy bien cómo manipular al papá, ¿no? Las hijas con el papito. Uy, no, las hijas con el papito. Papi, ya, ahí. Tenemos que ser sabios, papás, hijos, y sobre todo los que ya tienen papás grandes. Y se da mucho que abusan de los papás ya cuando están grandes. Les hacen firmar hasta los testamentos ya cuando el papá ya no sabe ni qué está firmando. Y los engañan. Tengamos cuidado de hacer esa manipulación, madres, hijos. Pensaban que nada más iba a ser para el papá, ¿verdad? No. Y Isaac estaba ahí vulnerable, en un momento vulnerable, y aprovecharon ese momento vulnerable para hacer el engaño. Entonces, si bien el padre debe de instruir con amor y firmeza, el rol de la madre también es muy importante. Deben de ayudar con sabiduría, sin sustituir el llamado del padre. Porque muchas de las veces también pasa eso. La mujer quiere sustituir el rol del padre. Pero a veces, ¿saben por qué pasa? Porque el padre no toma el rol que le corresponde. Y eso empieza a haber ahí una mala ecualización de la familia. Y si nosotros leemos también, vemos que nos es llamado a nosotros como padres y como madres. Y yo sé que también, por ejemplo, puede haber madres que cumplen los dos roles de papá y mamá. Nos es llamado la Biblia a tener un altar en nuestra casa, en nuestro hogar. Nos es llamado a tener un altar en donde nosotros ofrezcamos sacrificio vivo.
Antes, fíjense, antes de la institución de los sacrificios a través de Moisés, de la ley de Moisés, se dice que Noé ofreció sacrificio después del diluvio, Abraham edificó altares y también nosotros vemos que Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Ahí en Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, porque los hijos se rolaban los días de fiesta o los días de reunión. Entonces un día le tocaba uno, otro día le tocaba el otro. Job dice, enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. ¿Ya vieron? ¿Qué hace Jesús? Se levantaba también es más, Jesús no se levantaba ni de mañana, se levantaba de madrugada. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía cada 8 días, dice ahí, cada año. Todos los días. Si ustedes ven ahí, el texto dice, hacía todos los días. Y Job no era indiferente a la condición espiritual de sus hijos. Él decía, en esencia, no sé qué pasó en sus corazones, no sé qué habrá pasado en sus vidas, pero voy a presentarme delante de Dios por ellos. Y esa es una función que tenemos que hacer los padres y las madres. Porque eso sí, los padres revisamos todo, revisamos que la casa esté cerrada, que las llantas del carro estén bien, el aceite del carro, revisamos todo. Revisamos a veces o le preguntamos a la esposa, oye, ¿qué hace falta de refrigerador algo? ¿Te hace falta de despensa algo? Y nos procuramos en muchas cosas, estar pendiente de muchas cosas. Pero a veces nos falta revisar también el corazón de nuestras esposas, revisar el corazón de nuestros hijos. A veces no sabemos ni qué luchas tienen nuestros hijos, qué temores cargan, qué es lo que los está consumiendo. No sabemos qué heridas escogen, qué heridas esconden. No sabemos si en realidad están aprendiendo a amar a Dios o solamente están cumpliendo de una manera religiosa. Entonces no basta con proveerles lo económico, no basta con proveerles incluso a veces nada más el tiempo en familia. Debemos de cuidarlos espiritualmente, orar por ellos, hablar con ellos, escucharlos, corregirlos, abrazarlos, enseñarles. ¿Y saben qué también nos hace falta muchas veces y que también debemos de hacer? Pedirles perdón cuando fallamos. Eso también es bien importante, porque muchas de las veces nos equivocamos como padres, corregimos de manera a veces injusta, castigamos de manera injusta, decimos palabras de maneras injustas y nos damos cuenta de eso, pero lo dejamos ahí. No somos capaces nosotros a veces de decirle, hijo, perdóname porque te hice esto, perdóname porque te dije aquello. Y si bien la disciplina es parte de las funciones que debemos de tener, en Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, hijos, otra vez voy con los hijos. Hijos, si están recibiendo ustedes reprensión, exhortación, castigo del Padre, no es porque los queremos ver infelices, no es porque nos gusta verlos hacer sus rabietas, no es porque nos gusta hacerlos enojar. Aquí dice, es porque los amamos. Por eso que todo el tiempo van a estar escuchando y haz esto, hazlo así, haz aquello, yo te aconsejo, necesito que lo hagas, mira, hazlo de esta forma, no vayas, no te dejo ir, no te dejo hacer.
no es para molestarlos. Hay un propósito y un motivo. Como les decía, nosotros ya hemos pasado por momentos complicados, difíciles, hemos cometido errores y lo que menos queremos es de que ustedes, hijos, cometan esos errores, porque les va a causar mucho dolor. El error, fíjense, el error de Jacob, ¿cuál fue? Haberle hecho caso a la mamá ante un plan que Dios no había mandado. Y terminó dividiéndose la familia. Esaú por un lado, Jacob por allá con el tío Labán, tratando de conseguir esposa. Ese es otro tema muy interesante también, pero no lo vamos a tocar hoy. ¿Y qué creen? Después de eso no se menciona que Jacob haya podido ver otra vez a su mamá viva. No se menciona. Sí se menciona que después de que regresó y se reconcilió con Esaú, pudo enterrar a su padre Isaac. Pero los años que estuvo huyendo de su hermano Esaú por miedo de que lo matara, yo creo y entiendo por lo que dice la Biblia, que tal vez ya no la volvió a ver viva. Entonces imagínense todos esos años alejado de su padre, los años perdidos alejado de su madre, los años perdidos alejado de su hermano, y después ya no tuvo oportunidad de ver a su madre por última vez. Y cuando ve a su papá, lo ve aún ya más viejito y ya prácticamente nada más llegó a sepultarlo. Entonces los errores cuestan. Los errores a veces son dolorosos. Y como les digo, no somos perfectos, podemos fallar. Pero si puedes evitarte, hijo, que ese error te produzca dolor, escucha a tu padre, escucha a tu madre. Escuchen el consejo. Porque no nada más es, como les digo, una acción que debemos de tomar, sino que es un mandato que Dios nos está dando. Escucha, oye, hijo, la instrucción de tu padre, el consejo de tu madre. Eso es lo que nos está diciendo Dios, debes de escuchar. Y para concluir, quiero concluir con un ejemplo. Un ejemplo del sacerdote Elí. Y eso es tal vez para los padres que servimos dentro de la iglesia. El servicio público que nosotros podamos tener, el hecho de estar predicando, el hecho de cantar, el hecho de tener cualquier ministerio que tengamos dentro de la iglesia, no sustituye la responsabilidad privada que tenemos con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a 1 Samuel 2:12, nosotros vamos a ver que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y ahí en 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si nos dice en 1 Samuel 3:13 que Elí sabía que sus hijos hacían lo incorrecto delante de Dios. Incluso él los reprendió verbalmente. En el 1 Samuel 3:13 dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué hizo Elí? Elí los reprendió verbalmente. Le dijo, hijos, lo que están haciendo lo están haciendo mal. No es buena la reputación que están teniendo. Pero fue hasta ahí. No hubo una corrección. Nada más hubo un regaño, pero no hubo una corrección. Y muchas de las veces nosotros es lo que hacemos. Nos la llevamos con puros regaños, con puras advertencias, pero no hay una corrección. Pero ¿saben cuál es la corrección más efectiva, hermanos? Cuando la corrección va directamente a la conciencia del hijo.
cuando la corrección va directamente al corazón del hijo. A ver, ven para acá. Tú eres sacerdote de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Tú eres sacerdote llamado desde Aarón hasta nosotros. Y tu responsabilidad es servir en la casa de Dios. Y estás haciendo estas cosas, ¿te parece correcto? Y entonces empiezas a ministrarlos ¿en dónde? No nada más de una manera superficial, sino que tienes que llegar a dónde? A la conciencia del niño, hacerle saber por qué lo que está haciendo está mal y cómo ofende a Dios. Y muchos de nosotros también, fíjense, a veces terminamos como David. En la historia de David, fíjense, fue el hombre, dice la palabra de Dios, conforme al corazón, un hombre conforme al corazón, ¿corazón de quién? De Dios. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Y hay un suceso dentro de la casa de David, en donde vemos que Amnón peca en contra de su hermana Tamar, o media hermana. Y dice que cuando David se enteró de lo que Amnón había hecho a Tamar, dice en 2 de Samuel 13:21, y luego que el rey David oyó todo esto, o sea, oyó cómo Amnón engañó a su papá para que su hermana Tamar lo fuera a cuidar, él se hizo pasar por enfermo y le dijo, manda a mi hermana Tamar para que me cuide. Y dice que la Biblia que estaba locamente enfermo por Tamar. El caso es de que el rey accede a la petición de Amnón, manda a Tamar a la casa de Amnón y Amnón la viola. Y dice que cuando el rey David oyó esto, ahí en 2 de Samuel 13:21, ¿qué dice? Se enojó mucho. Punto final. Eso fue todo lo que pasó con David. Se enojó mucho. Y no hubo ninguna acción por parte de él, ¿sí? Para poder hablarle al corazón ni de Tamar, su hija que había sido violada, ni de Amnón, su hijo que había cometido el error. No hubo un cuidado por parte de él para con ellos dos. Simplemente dice ahí, se enojó mucho. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos mucho con nuestros hijos? Y hacemos rabietas, parecemos también como nos ponemos al nivel de los chamacos. Y también les gritamos y les decimos y nos enojamos y no nos enojamos porque no hacen lo que les decimos que hagan y dejamos pasar el tiempo y nos enojamos y nos molestamos. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo? Esa omisión que estamos haciendo nosotros y esos corajes que nada más estamos haciendo internamente está provocando a nuestros hijos que no entiendan que están haciendo mal. Que nuestros hijos no comprendan la gravedad tal vez de lo que están haciendo. Y el pecado sigue creciendo y su rebeldía va a seguir creciendo y no basta con que nos enojemos mucho. Porque después las consecuencias son peores. Absalón, al ver que su padre no hizo nada, ¿qué hizo Absalón? Mató a su hermano Amnón, a quien había violado a su hermana Tamar. Y después se desprende toda una serie de tragedias alrededor de la casa de David. Entonces no seamos de oídos sordos. Escuchen, hijos, los consejos de los padres. Padres, no basta nada más con enojarse. No basta nada más con decirle, pórtate bien, hijo. Apela a su conciencia, apela a su corazón. Preséntale a Dios Santo que necesiten escuchar. Preséntales la gravedad de lo que están haciendo. Y ya si ellos no entienden, ya si ellos toman la decisión de no
entender, de no acatar el consejo, tampoco te sientas tú mal. Porque también hay otro ejemplo ahí de Samuel, siendo profeta y juez, siendo un ejemplo para sus hijos de todos modos, aunque conocían el bien y la justicia, prefirieron la avaricia, prefirieron el pecado. Entonces, concluyo. Hablábamos de la cultura, cómo se percibe al Padre actualmente. Y bajo la luz de la Biblia, bajo la luz de lo que hemos aprendido, estamos entendiendo que el Padre delante de Dios es un formador no nada más de una familia, sino de generaciones. Abraham nos enseña que el Padre debe de guiar su casa en el camino del Señor. Job nos enseña que el Padre debe de interceder. Elí nos advierte el peligro de no estorbar el pecado de los hijos. Y David nos advierte que la grandeza pública o el ministerio público que tú puedas tener no compensa la negligencia privada. Así es de que, hermanos, el día de hoy Dios nos está llamando a hacer altares en nuestras casas, a poner nuestros altares, a poner ese lugar santo que Dios se merece en nuestros hogares, a dejar a un lado lo que muchas de las veces, y como el pastor nos ha estado enseñando a lo largo de los estudios de los miércoles, a dejar a un lado lo que no importa o lo que tiene menos importancia, concentrarnos en lo que sí tiene importancia. Y una de las cosas que sí tiene mucha importancia es nuestra familia. Son los hijos, es la esposa. Hijos, la importancia que ustedes tienen, el rol que tienen en la casa es muy importante, porque de ustedes va a salir otra generación. Y si ustedes no toman la antorcha que les estamos dejando y no optan por encaminar su camino delante de la presencia de Dios, el destino de ustedes, el destino de sus hijos no es incierta, es muy cierta. Nos va a llevar a un camino de perdición y destrucción. Y lo que Dios nos está llamando hoy es: pon tu altar, prioriza las cosas que realmente importan dentro de tu hogar, que es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Prioriza lo que es verdaderamente importante, que es escudriñar la palabra de Dios. Pon tu altar para que tú puedas dejar un legado, y que cuando tú ya ni siquiera estés aquí, porque como fíjense, estamos hablando de hombres que estuvieron sobre la faz de la tierra viviendo hace 2000, hace 4000 años. ¿Eso es un legado? Les pregunto. Ese es un legado. Para que cuando venga la tercera, segunda generación digan: dicen que mi bisabuelo era así, 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 y que amaba al Señor. Dicen que mi bisabuela era una mujer de oración. No la conocí, pero dicen que era una mujer de oración. Y a través de su testimonio es por eso que yo estoy aquí. Y tú no sabes el impacto que pueda tener tu testimonio a tus hijos, el testimonio incluso a tus nietos y bisnietos. Cierren sus ojos, hermanos. Señor, gracias te doy, Padre, por cada varón que está aquí presente, por cada mujer, Señor, que toma el rol también de madre y de padre. Gracias por aquellos, Señor, que ya no están, pero dejaron un legado.
Y también sabemos, Señor, que han dejado algunos legados totalmente contrario, Padre, en donde no se tiene recuerdos bonitos, ni recuerdos buenos del padre, ni del abuelo, ni del bisabuelo. Pero dice tu palabra que tú eres como padre para el huérfano y esposo para la viuda. Y que tú eres Padre para todos nosotros y que en ti podemos encontrar libertad y salvación. Te damos las gracias por todos aquellos, Señor, que ya no están y que dejaron un legado para nosotros. Y que a través de sus actos, a través de sus predicaciones, a través de sus ejemplos, Señor, podemos estar el día de hoy. Y a los que estamos aquí presentes, Señor, ayúdanos a tener sabiduría para poder encaminar a nuestros hijos, Señor, para poder encaminar a nuestras esposas en el camino correcto, Padre. Que podamos nosotros poner ese altar que tú quieres que pongamos. Que nuestro legado, Señor, sea para bien y que puedan decir nuestros hijos: yo estaba orgulloso de mi padre porque amaba a Dios. Yo estaba orgulloso de mi padre porque amaba a mi madre. Y hoy soy lo que hoy gracias a ellos, gracias a su sacrificio. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Padre, llevar a cabo esta acción que nos pides y nos demandas. Que nuestros hijos tengan oídos atentos a nuestras correcciones. Que nos des palabras certeras, Señor, palabra que les pueda edificar y que les pueda redarguir en sus corazones. No sean palabras, Señor, vacías, que en un momento digan sí, ya entendí, sino que sean palabras que penetren hasta lo profundo de su corazón. Porque qué mejor legado que dejarles, Padre, a Cristo como Señor y Salvador. Qué mejor legado que dejarles a Cristo como nuestro mejor amigo, como nuestro consolador. Qué mejor legado, Señor, que presentarles tu nombre a ellos y que ellos se lo presenten a sus hijos y que lleguen, Señor, al conocimiento, Padre, de lo que tú realmente eres. Padre de amor, Padre de misericordias. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada padre que está aquí presente, por cada madre, Señor, por cada hijo. Los ponemos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendice, hermanos.